Continuamos con ese repaso al último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Laredo, que se celebró el pasado jueves, aunque ya sabemos que se va a celebrar otro este viernes a las 8:30 de la mañana. En el caso de este viernes, pleno extraordinario para adjudicar el contrato de basuras a la empresa Ascan. Pero de momento repasamos el pleno del pasado jueves. Vamos a saludar al portavoz de Unidos por Laredo, Ramón Arenas San Martín. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés. Encantado de estar aquí con vosotros y que tú nos entrevistes. Es que se me acumula la actualidad municipal en Laredo. Voy a empezar preguntándote por uno de los asuntos del pasado pleno que a mí me parece más importante, que era la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, lo que se ha dado así como en llamar la modificación para construir hoteles, que que no salió adelante, pero que estaba ahí encima de la mesa y que es un asunto que tiene que ver con el urbanismo de nuestro municipio. A ver, la modificación puntual. Son cuestiones muy técnicas, cuestiones técnicas. Entonces no es nada metafísico, sino todo es cuantificable y sondable, no es insondable. Entonces aquí de lo que se trata es de cambiar de forma, desde nuestro punto de vista, bastante, si no total y absolutamente arbitraria, unos parámetros urbanísticos que lo dijimos desde el primer momento, iban a beneficiar a unas cuantas parcelas y a unos cuantos propietarios. Y lo que apelábamos, si nosotros estamos encantados de que la gente prospere, pero que prospere en el ámbito general, no particular, no singular. Y siempre hemos apelado que para que se desarrolle el municipio de Laredo lo que necesita es una nueva redacción del plan general, con un criterio general. Tenemos pendientes desarrollar los equipamientos, los viales, las zonas verdes, las viviendas de protección oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Un municipio, todos los municipios, por grande o pequeño que sea, se desarrollan en función de su plan general de ordenación urbana. No nos sirven atajos como el que se quería hacer a través de la modificación puntual, gracias que no ha salido, porque además destrozaba el modelo, porque iba a hacerlo en unas cuantas parcelas que son vivienda unifamiliar en parcela propia, cambiaba los parámetros, casi se salían las edificaciones de los límites que tenía. Bueno, una locura. Y luego, por otro lado, se daba la situación de que considerábamos, y así lo dijimos desde el primer momento, el deber de abstención del alcalde. Y quizá el señor González tendría que asesorarse, porque tiene a todos los juristas a su alcance y a su mano, para que le dijeran qué es abstenerse de un tema. Abstenerse no es votar abstención. Abstenerse es apartarse del asunto, desde el primer momento hasta el final. No participar. No participar, apartarse, lo dice la palabra y así lo dice la jurisprudencia. Entonces, apartarse es apartarse total y absolutamente. Ni iniciarlo, ni incoarlo, ni impulsarlo, que es lo que ha estado haciendo el señor González, que creo que se ha librado de una buena. Se ha librado de una buena porque, si mal no me equivoco, en este estudio y aquí donde yo estoy sentado, reconoció que tenía interés particular en esa modificación puntual. Y reconocer el interés particular en esa modificación puntual, pues considero que no le hacía ningún beneficio, sino más bien muchos perjuicios. No quiero entrar en desglosar la modificación puntual porque abarca tantas cosas, pero había una peculiaridad que era la regularización de los usos preexistentes. Si ya era extraña la modificación puntual que aumenta algunas parcelas hasta un 300, un 400% de edificabilidad. ¿Y qué es la edificabilidad? Ni más ni menos que la cuantificación del valor económico de una finca. Entonces, estamos hablando de revalorizar una finca de un 300 a un 400% o más con respecto al resto de las fincas del municipio de Laredo. Eso no es justo, eso más bien considero que es injusto. Pero encima, meter además una regularización de usos preexistentes donde se iba a beneficiar, como reconoció don Miguel González aquí, que iba a beneficiar a su padre, pues bueno, ya yo no digo que es cara, digo que es mucho valor, mucha osadía. Y bueno, casi algo más que osadía. Menos mal, el señor González se ha librado, pero nosotros se lo avisamos, y ahí está la intervención que hicimos. Yo no pude hablar, lo hicieron mis compañeros porque tenía afonía, sin voz. No ha habido un pleno donde haya hablado menos Ramón Arenas. No lo ha habido. Y ahora todavía sigo afónico. Afonía viene del griego, afonos, sin voz. Entonces yo no tenía voz pero mis compañeros están tan cualificados y tan capacitados como yo, y entonces ahí se lo dijeron, y ahí se lo advirtieron por si acaso salía adelante. Pero bueno,
bueno, gracias a Dios no salió adelante. Y para no extenderme mucho, me llama mucho la atención. Se podrían dar muchas pinceladas, de más grueso o más finas. Me llama mucho la atención, y nosotros íbamos a recurrir a la CROTU, a la Comisión Regional de Ordenación de Territorio, que en la memoria se dijera que no se aumentaba la edificabilidad residencial. Corcho, mentira. Mentira total y absoluta. Y cuando alguien dice mentira, tiene que acreditar porque es mentira. Vamos a ver, los apartahoteles no se han convertido en Laredo en residenciales, si está la gente empadronada. Eso es residencial. Porque aquí la triquiñuela de la memoria era que no se aumentaba la capacidad residencial, porque se aumentaba la capacidad terciaria. No, porque al ser apartahoteles, que es un poco por donde todos pensábamos que iban los tiros, porque vamos a ver, cuando hay una empresa que va a poner un hotel en Laredo, que va a invertir 10, 15, 20 millones de euros, no lo hace porque ha aumentado la edificabilidad en una finca que no sabía la que tenía antes, sino porque se da cuenta que tiene que sacar unos números y decir, yo tengo que llenar el hotel, si no los 365 días, los 364. Y aquí el problema que tenemos en Laredo es la estacionalidad. No es la calificación de las parcelas, como quería hacernos creer el señor González y el señor Ortiz Álvarez. ¿Quién le vio defenderla, esta moción? Apelo a que la gente vea los argumentos que dieron. Peregrinos totalmente. Piénsense cuáles son los argumentos sólidos, constatables y verificables, no que se les inventa o les viene a la cabeza. Luego, por otro lado, no había unos estudios y unos análisis de la repercusión de las fincas, etcétera, etcétera. Bueno, podíamos, como no ha salido adelante, vamos a dejarlo ahí, porque si no, pues bueno, lógicamente tendríamos que haber ido a un recurso de reposición. Nos habrían hecho trabajar mucho, que no pasa nada, estamos acostumbrados a trabajar, la gente de Laredo lo conoce y lo reconoce, y tendríamos que haber ido a la CROTU para explicar todas y cada una de estas cuestiones. Bendito sea Dios, no salió adelante y el señor González se ha librado de tener problemas realmente por esta modificación que quería hacer a la fuerza. Hay que ver, hay que mirar y constatar el esfuerzo que hizo el señor González a su manera, a su forma, para convencer al señor don Pedro Diego. Apelo a que la gente lo vea. Y Pedro Diego dijo, no, me abstengo. Claro, Pedro Diego, igual que yo, pues somos ya, tenemos la experiencia y la pericia de la política y de los votos, y él sabía que su voto de abstención al final iba a provocar que no saliera la modificación puntual. El señor González se lo tiene que agradecer a los que posibilitamos que no se metiera en un follón. Otra cosa, que lo dijo el señor portavoz del PSOE, el señor Juanjo Revuelta. Corcho, él no dijo, nos ha mentido, puesto que en la Junta de Portavoces nos dijo que se iba a apartar y que no iba a estar presente. Al final no lo cumplió, estuvo presente, porque ahí se dio en la Junta de Portavoces no rifirrafe, sino una discusión enriquecedora, donde se le dijo a la secretaria si realmente sabía el alcance de la modificación puntual a la hora de hacer un informe para eximir o no al señor González de estar en ese. Y bueno, ella quería ir a preguntar a otro técnico, pero ya como el señor González dijo, no, pues es que ya no voy a ir, le dijimos, no es necesario que vayas a preguntar a otro técnico. No lo cumplió, una vez más, el señor González su palabra. Pero bueno, la gente vio el pleno, pero no vio lo que sucedió en la Junta de Gobierno local, pero sí lo dijo el señor Juanjo Revuelta. Sí. Quería preguntarte, Ramón, porque efectivamente esta modificación al final no sale adelante, sí. Pero sí que te quería preguntar por el plan económico financiero que se tuvo que someter a pleno, o que tuvo que llevar el equipo de gobierno a pleno, porque las cuentas se han descuadrado en el Ayuntamiento de Laredo. Unidos por Laredo, ¿le da importancia al hecho de tener que haber aprobado un plan económico financiero o le resta importancia? Yo te preguntaría a ti, como una especie de repregunta. ¿Tú has leído Alicia en el País de las Maravillas? Sí. ¿Te lo crees todo? No. Vale, porque sabes que es ficción, ¿no? Yo alucino porque, claro, la gente sabe que nosotros estudiamos toda la documentación, todos los expedientes, subrayamos y sabemos lo que implica y lo que conlleva los acuerdos municipales. Bueno, escuchando a la señora Elena Odriozola,
es que casi se nos estaba haciendo un favor con un plan económico-financiero. Un plan económico-financiero, pero vamos a ver, ¿a quiénes quieren engañar? Pero ¿a quiénes quieren engañar esta Junta de Gobierno local? Un plan económico-financiero es porque lo están haciendo rematadamente mal. Es más, yo miraría para atrás, de lo que yo recuerde, nunca el Ayuntamiento de Laredo ha tenido que afrontar un plan económico-financiero. Un plan económico-financiero, dicho para que toda la gente lo entienda, conlleva una tutela en un organismo externo, bien sea en el Gobierno de Cantabria, bien sea en la Hacienda Nacional. Entonces, ¿por qué? Porque se están haciendo las cosas rematadamente mal. Vamos a ver, tenemos un presupuesto, gracias a Dios, que tenemos que agradecer el remanente de tesorería, que es el ahorro de todos los laredanos con el que se ha encontrado este equipo de gobierno, este manirroto equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque está haciendo unos presupuestos total y absolutamente desequilibrados, solamente con el dato de los 500.000 euros que meten de ingreso por la ola. Oiga, qué fácil es meter 500.000 euros cuando se sabe que no se va a hacer, desequilibras totalmente, por eso está el desequilibrio financiero, entre otras razones. Pero luego es que ni se ha cumplido la regla de gasto. Cuando no se cumple en un ayuntamiento la regla de gasto o hay un desequilibrio financiero, por cualquiera de los dos hay que ir a un plan. ¿Qué sucede? Que aquí en este caso son dos las razones que nos llevan a ese plan económico-financiero. Por un lado, el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y por otro lado, el incumplimiento de la regla de gasto. ¿Eso qué significa? Es que escuchándolos a estos señores o a esta señora, dice, no, es que nos tenéis que poner una medalla, que lo están haciendo rematadamente mal. ¿Qué sucede? Tenemos un señor que se llama don Miguel González, que no sabe hacer los números, porque al final eso es lo que hemos visto, que tenemos que hacer un plan económico-financiero y con una tutela externa, que por cierto, yo no sé en qué consiste ese plan económico-financiero. ¿Cuáles son los parámetros económicos? No lo sé, ni lo han explicado, es que no lo saben. Pero ¿qué sucede? Llega el señor González, se encuentra con 20-30 millones de remanente de tesorería. Cuidado, que en la Ley de Haciendas Locales establece muy bien cuándo y cómo y para qué se puede gastar ese dinero, siempre y cuando sea inaplazable la actuación que se vaya a hacer. ¿Por qué tenemos ese remanente de tesorería? ¿Por virtud de alguno de los equipos de gobierno del alcalde? No, por virtud de las normas, de las reglas y de la Ley de Haciendas Locales. Porque te dice, ese dinero lo que tiene que hacer es gastarlo, se va a caer el ayuntamiento. Pues entonces sí, si se va a caer hay que apuntalar y tal, hay que tirar del remanente de tesorería. Se ha hundido una carretera que no pueden pasar remanente. O sea, son cosas muy tasadas. ¿Qué ha hecho este alcalde, señor González? Tira del remanente de tesorería para todo. Se cree el rey Midas, se cree que está haciendo una buena labor. Oiga, usted es un heredero rico que ha venido de anteriores legislaturas y ahora resulta que se compra un yate y dice, yo soy el rey del mambo porque me... ¿Cómo que? ¿Pero usted qué ha hecho? ¿Cómo se ha ganado el dinero para comprarse el yate? No, es igual. Remanente de tesorería. Y venga a gastar a trochimote mal, porque tenemos un plan económico financiero. No, es que dice Arenas, el de Unidos por la que lo hacemos mal. No, que hemos tenido que ir a un plan. ¿Por qué? Y cuando hay un plan y cuando hay un tutelaje externo es porque lo están haciendo ustedes rematadamente mal. Y luego dice, no, es que el Gobierno de Cantabria está invirtiendo en Laredo. Que el Gobierno de Cantabria está invirtiendo. ¿Usted sabe qué son el plan de inversiones municipales? Cada municipio, según ley, y ya desde hace muchísimos años, el Gobierno de Cantabria tiene que pagar 2 o 3 obras grandes al municipio de Laredo. Y dice, no, es que lo hacen por mí. Si lo han hecho en la anterior legislatura y en la anterior legislatura y tal. O sea, todos son bulos, todas son fantasías y como digo, es que parece, yo qué sé, el libro del Principito, donde tenemos que ver las cosas que realmente no se producen, sino que nos imaginamos. Al final, este plan de económico-financiero, ¿qué significa? Que se han pasado casi 2 millones de euros, se han pasado de frenada, y eso que incluso iríamos más, porque también son cuestiones técnicas, pero ha habido un presupuesto donde se prevían 40 millones de euros, contando con nuestro presupuesto y contando con el remanente de tesorería. De esos 40 millones de euros, tiro de memoria, creo que hemos ejecutado 23 o por ahí, o sea que la ejecución es total y absolutamente pésima. Pero es que esos son los números, es que esos son los datos, eso no nos lo inventamos. Y ya para acabar con este tema, porque el tiempo se va y en la tele no digamos nada, al final lo que son unos negligentes
gestores económicos y nos quieren hacer convencer de lo demás, porque dicen, no, somos el rey del mambo, tenemos mucho dinero para gastar, que no han hecho nada para gastar. Y no quiero entrar en el malgasto que están haciendo a la hora de hacer, por ejemplo, todas las pavimentaciones. Total y absolutamente de acuerdo en hacer las pavimentaciones que se necesiten. Oiga, cambien las tuberías de abastecimiento y de saneamiento. Yo te pregunto, tú vas a alicatar tu cocina y tu baño y ves que las tuberías están rotas y ves que los cables de luz están todos podridos y tal. ¿Tú alicatarías por encima y no cambiarías la electricidad y no cambiarías las tuberías? Esto es lo que está haciendo el señor González. Tira pavimento para decir, he hecho 5 o 6 actuaciones. ¡No! Hágalas bien. Y yo recuerdo que cuando tenía una responsabilidad municipal, que no era concejal de obras, pero me cargaban con la responsabilidad de responsable de la obra, que era el que tenía que ir a vigilarla, que era el que tenía que reunirse con todos los técnicos, hicimos 3 calles en la Puebla Vieja. San Francisco, Merenillo y Callejilla. Ahí están. Y ahí costo yo como responsable. Lo hicimos integral. Hicimos desde el Carlos V hasta el hospital, toda la pavimentación, todo el encintado integral. Cambiamos saneamiento y abastecimiento. Y hace una prueba. Ven desde el hospital hasta el Carlos V por la acera. ¿Por qué no hay blandones? Y lo hicimos como hace 12 años. Porque se hicieron bien las cosas. ¿Qué va a pasar en el Marqués de Comillas que no han cambiado una tubería de fibrocemento de hace más de 50 años que se ha roto y se va a volver a romper? No soy profeta, se va a volver a romper. Luego que dirán, no, joder, Arenas se alegra, sin vergüenzas. Arenas se entristece y casi llora por tener unos negligentes gobernantes como ustedes. Ramón, en el Pleno se te expulsó. Bueno. Oye, de verdad, yo lo he dicho ayer en un programa de radio. Yo creía que el episodio de los alcaldones, eso ya había pasado a la historia, o porque lo digo yo, o el caciquismo. Pero vamos a ver, mire. Un pleno municipal está regulado en el Reglamento Orgánico Municipal, en el RON, está regulado en el ROF y está regulado en la Ley de Bases. ¿Nos inventamos algo o no? El debate parlamentario está troceado en capítulos. Hay un capítulo que es el de ruegos y preguntas. Cualquiera que nos pueda estar viendo, entra en internet y pone Reglamento Orgánico Municipal, el último, creo que se aprobó en el 2018. Y va a ver cómo se regula el tema de ruegos y preguntas. El tema de ruegos y preguntas consiste en que los concejales de los grupos municipales de la oposición preguntan o ruegan a los concejales del equipo de gobierno. Hay una subversión total y absoluta y hay un concejal que está en el equipo de gobierno y va a preguntar a la oposición. Y yo digo, no, es una cuestión de orden. Es que esto no es así. ¡No, que le he hecho! Como siempre se pone, como un energúmeno. No, que le he hecho. Oiga, que es una cuestión de orden. Le digo la segunda vez que no es así. ¡Fuera! Entonces yo ya no aguantaba más y le dije educadamente a la secretaria, digo, mire, aquí la secretaria, y para eso está, tiene que estar para asesorar y tiene que conocer cómo funciona el reglamento. Y si se está retorciendo el reglamento y si no se está interpretando bien, es ella la que tiene que decir que es que no es así, que es que los miembros del equipo de gobierno no preguntan, pues me echaron por eso. Y tú dices, bueno, pues te queda un remedio. ¿Qué remedio? Ir a un recurso contencioso administrativo y anular ese pleno. Y vamos a ir a un contencioso administrativo y vamos a pagar al abogado, al procurador, etcétera. Se prevale de eso, porque eso sí, los pleitos que tenemos como consecuencias de sus negligencias, eso sabe quién lo paga. ¿Pero lo vais a hacer? No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, pero es que lo que sientes es una total y absoluta impotencia, porque dices, joder, vamos a ver, y yo lo decía ayer, tú, a uno que no es muy listo, y no sabe nada de las reglas de tráfico, ponle una gorra de autoridad. ¡Wow! Te dirige todos los coches para arriba, chocan, se van por un sitio, pero tiene la gorra de la autoridad. Y le pones a ese una gorra de autoridad y pasa lo que pasa, que no sabe dirigir un debate. Y al final te echa, ¿por qué? Porque le caes mal, porque no quisiste ir en el equipo de gobierno. Por favor, Ramón, vete conmigo, que es que contigo vamos a hacer... Que no, contigo... Hombre, Ramón, esa conversación se produjo así. Sí, la he contado alguna vez. Pero si así, quieres, por favor, Ramón. Si quieres, bueno, no sé si era por favor, Ramón, o insistiendo mucho en que formara parte del equipo de gobierno, diciendo, es que yo he ganado la mayoría. Y yo dije, tenemos los tres concejales, entonces tenemos los mismos concejales. Pues yo no sé si es que me tiene
manía porque no quise ir con él en el equipo de gobierno, pero con él es que yo ya le conocía. Es que yo fui 10 años, no presidente, secretario general del Partido Popular. Y yo le metí a él cuando él estaba en Impulso Popular y a Alejandro Liz. Por favor, Ramón, métenos en el... Esa es la verdad. Y hay testigos. Y yo hice mucho esfuerzo para volverlos a meter. Yo le conozco al señor González, pero es que ahora la gente de Laredo no le conocía, pero le va conociendo. Ramón, no tengo tiempo para más porque tú lo decías antes, el tiempo en la ¿Ya tele... se dio el tiempo ya? Sí, ya se dio el tiempo. El tiempo en la tele vuela, más rápido todavía que en la radio. Pues mira que han quedado ahí temas, pero bueno, Muchos, otra vez porque será, además otra vez hay será. pleno el viernes y es un pleno que estoy Muy segura interesante. que va a traer debate porque se va a adjudicar o se quiere adjudicar el contrato de basuras después de 2 años llevamos para adjudicarlo. ¿Cuántas veces, lo adelanto, cuántas veces dije yo en la legislatura pasada, se les atragantan los expedientes, se les atragantan? Muchísimas. Apelo a que vayas a ese pleno. Vergonzoso. El mayor de los contratos del municipio de Laredo. Una total y absoluta chapuza. Pero como la gente me conoce dirá, bueno, ¿por qué? Y lo explicaré y daré datos, con documentos. Una total y absoluta chapuza. Y no adelanto nada más, todo va a llegar y que la gente vea el pleno. Va a ser interesante porque digo, es el contrato, posiblemente el mayor contrato de la historia del municipio de Laredo. Y sin posiblemente. Y por supuesto. Digo, por economía, son 46 millones, ¿no? Y 10 años. Sí, más o menos. Es el contrato, al menos económicamente, más importante de este ayuntamiento. Pero más importante cuantitativamente, económicamente y por el servicio que da. Claro, Por eso apelo a que la gente vaya y vea lo que vamos a decir en el pleno. Muy interesante, que la gente no se lo pierda. Pues eso va a ser el viernes a partir de las 8:30 de la mañana. En pleno extraordinario. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. Para mí es un placer siempre estar aquí con vosotros y que tú me entrevistes. Muchísimas gracias. Alto en el camino, pausa y seguimos. Hasta ahora.